Quiero decirte que eres culpable de juzgar a los demás. Probablemente no reconoces que estás actuando de esta forma, pero es algo que hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Vemos a un mendigo sin hogar en la calle y se nos viene una serie de prejuicios a la mente. Tal vez esta persona está ahí porque probablemente sea demasiado vaga como para conseguir un trabajo. Probablemente sean adictos a las drogas o están ahí porque se lo buscaron. Lo triste del caso es que ni siquiera conocemos la historia de esa persona. No tenemos ni un ápice de información. Y sin embargo, la voz del juicio resuena fuerte en nuestra cabeza y nos lleva a sacar conclusiones que no son ciertas, estereotipos o suposiciones. ¿Qué tal las veces que la gente ha hecho juicios injustos sobre ti? Quizás cometiste un simple error y alguien asumió lo peor de ti. Si sabemos que duele cuánto nos hacen esos juicios, ¿por qué seguimos juzgando a otras personas de la misma manera en lugar de construir una conexión basada en el amor y la comprensión? Es parte de la naturaleza humana creer que los demás son diferentes a nosotros. Como resultado, pasamos gran parte de nuestras vidas juzgando a la gente. Si queremos que esto tenga algún sentido, debemos entender qué significa realmente el juicio. ¿Por qué se nos hace tan fácil juzgar a otros? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Es muy fácil juzgar y condenar a las personas cuando vemos que están haciendo algo que va en contra de nuestro estándar del bien y el mal. Es fácil dejarnos llevar por nuestras frustraciones o de sentirnos molestos cuando las personas no hacen las cosas como anticipamos y optamos por etiquetarlos o juzgarlos inmediatamente. Sin embargo, cuando escogemos juzgar y condenar y rechazar a los demás, esto nos lleva a experimentar en un ciclo destructivo, no solo en nuestras relaciones, sino también en la forma como nos relacionamos con el mundo. Solemos olvidar rápidamente que fuimos justificados delante de Dios. No porque no tuviésemos culpa, sino que todos necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios. Aún así, algunos podemos tener la tendencia a ser intolerantes con los que nos fallan. Cuando nos subimos a nuestro caballo alto para juzgar con soberbia a los demás, vienen pensamientos en nuestra mente como yo nunca en mi vida haría algo así. ¿Cómo es posible que actúen de esa forma tan incoherente? Y la peor, ¿y no que muy cristianitos? Cristo nos dejó saber claramente que las personas que apuntan rápidamente con el dedo a otras con una actitud hipócrita o arrogante no son de su agrado. Y peor aún, las que se colocan por encima de otros con orgullo por pensar que son mejores. Refirió también esta parábola a unos que se confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El fariseo tenía una actitud de superioridad, confiando en sí mismo y pensando que él era mejor que el recaudador de impuestos. Se le hizo muy fácil juzgar a aquel que era diferente a él mismo, menospreciándolo y denigrándolo. Este tipo de juicio involucra el condenar a otros, mientras que nos queremos colocar en una mejor posición directa o indirectamente al compararnos con ellos. Esta actitud de superioridad y de andar criticando fomenta patrones de pensamiento tales como: yo soy mejor que tú, yo jamás haría lo que tú estás haciendo. El andar enfocado en encontrar las faltas de los demás es una actitud que nos hace pasar por alto las faltas propias y al mismo tiempo asumir el papel de juez con respecto a los pecados de las demás personas. La palabra de Dios enseña que nos condenamos a nosotros mismos cuando juzgamos a otros, ya que muchas veces somos culpables de los mismos pecados que vemos en los demás. Por lo cual, no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas,
porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahora, si piensas que está bien juzgar a otras personas, porque lo que hacen parece ser peor a lo que tú estás haciendo, entonces no estás entendiendo cómo Dios ve al pecado. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Cuando tenemos la facilidad de juzgar a los demás sin considerar lo que estamos haciendo, entramos en un ciclo destructivo que se enfoca primordialmente en observar a otras personas, haciendo lo malo o comportándose de forma incorrecta. Y esto lo hacemos todo el tiempo inconscientemente. Cuando observamos a otra persona para juzgarlas, la mayoría de las veces les estamos evaluando con una categoría de normas y estándares personales que consideramos más importantes que el mismo estándar de Dios. Cuando incitamos este proceso, tomamos una decisión consciente de juzgar a alguien como culpable por lo que está haciendo mal. Algunas personas parecen merecer que los juzguemos porque han roto las normas de Dios. Sin embargo, cuando juzgamos a otros, estamos tomando el lugar de Dios. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Los discípulos de Jesús se vieron atrapados en este ciclo de juzgar a los demás. Ellos habían ido a Samaria para hacer arreglos, preparando la visita de Jesús, pero no fueron bien recibidos. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?». Pero él, volviéndose, los reprendió. Los samaritanos hicieron mal al no recibir a Jesús, pero él respondió amándolos. Jacobo y Juan escogieron juzgar a los samaritanos y desear verlos muertos. Jesús los reprendió porque él, al contrario, quería ver los samaritanos salvados en lugar de quemados. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando observamos que otra persona no está comportándose según nuestro estándar, escogemos juzgarlo implacablemente y condenarlos por sus acciones. Y como consecuencia de este proceso, tristemente los rechazamos como que si fueran leprosos espirituales a los cuales debemos evitar. Lo peor de todo esto es que cuando escogemos juzgar a los demás y rechazarlos, ellos nos rechazan de regreso. Esto nos lleva a un ciclo destructivo de rechazo que destruye relaciones, como vimos en el anterior video. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. El observar el comportamiento de otros para juzgarlos porque no alcanza nuestro estándar y luego rechazarlos como consecuencia se vuelve un estilo de vida que nos lleva en un camino similar a una espiral que desemboca en una destrucción de relaciones y desarrollar un espíritu crítico, implacable, que te hace una persona arrogante y orgullosa. Ahora, en tu naturaleza pecaminosa, sé que me estás juzgando inconscientemente en este momento al autojustificar tu comportamiento, haciéndote creer que estoy exagerando. Pero si crees que no te estoy describiendo, solo considera esta lista de actitudes que hacen una persona crítica o que juzga fácilmente. Tratas de controlar a la persona y circunstancias para que hagan lo correcto. Todo el tiempo te estás fijando en los errores de los demás. Tienes periodos de tiempo en tu vida en los que te sientes frustrado, enojado o deprimido. Tienes dificultad en admitir que te hayas equivocado. Las personas dicen que eres muy crítico, intolerante o testarudo. No tratas de entender a la gente, solo quieres saber si saben de lo que están hablando. Nunca has encontrado una iglesia o un trabajo que sean adecuados para ti o que te satisfagan. Insultas o pones apodos a las personas, o a veces mentalmente hasta las maldices. Tienes una relación hostil con antiguos amigos o familiares. Haces las mismas cosas por las que anteriormente has juzgado a otros. Si reconociste alguna de estas declaraciones anteriores, puede ser el resultado directo de haber juzgado a otros implacablemente. No podemos vivir en el ciclo de juzgar sin que hagamos sentir miserables a aquellos que tenemos a nuestro alrededor, el destruir nuestro caminar espiritual, pero sobre todo sin que ofendamos a Dios en el proceso. El hecho de que se nos haga tan fácil juzgar a los demás no quiere decir que tengamos que dejarnos llevar por nuestros impulsos pecaminosos y vivir en una espiral de juicio implacable cuando vemos a las personas actuando mal o haciendo las cosas mal. Existe una manera diferente de responder ante las fallas de los demás, y esto implica en tomar decisiones diferentes. Es inevitable, siempre veremos a la gente actuando mal o tomando decisiones equivocadas. Esto es algo que está fuera de nuestro control y que no podemos evitar. Sin embargo, en lugar de escoger juzgarlos de forma implacable, podemos escoger al decidir verlos del modo en que Dios los ve, con misericordia, amor y deseos de ayudarlos.
ya que esa fue la misma forma en que te vio a ti. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si nos parece difícil tomar esta decisión, puede ser porque pensemos que somos mejores que las demás personas que estamos juzgando. Pero la realidad es que Jesús vino para salvar a esta persona tanto como vino para salvarnos a nosotros mismos. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando éramos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra de las razones por las cuales nos costaría mucho dejar de juzgar es porque no queremos que estas personas se salgan con la suya y no reciban lo que se merecen. Pero es incoherente que nosotros pidamos por misericordia y compasión cuando al mismo tiempo queremos que la ira y el castigo sea para las demás personas. Ahora, vale la pena el aclarar de que a pesar de que el mandamiento que menciona las Escrituras de que no juzguemos a los demás, no significa que no podamos mostrar discernimiento ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Si consideramos el contexto del pasaje inmediatamente después de que lo que Jesús dice no juzguéis, Él nos menciona: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Un poco más adelante, en el mismo sermón dice esto: cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, o los cerdos, o los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre la doctrina y hechos. Jesús nos está dando el permiso para discernir el bien y el mal, pero utilizando su estándar y no el nuestro. La Biblia enseña claramente que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Todo lo que contradiga la verdad es una mentira. Pero por supuesto, llamar algo mentira es emitir un juicio. Llamar pecado al adulterio o al asesinato es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús dijo que no debemos de juzgar a los demás, no quiso decir que nadie puede identificar el pecado por lo que es, basado en la definición del pecado por la ley de Dios. Cuando leemos en la Biblia que no juzguemos a los demás, no significa que no deba de haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene un libro completo titulado Jueces que nos enseña a saber qué tan importante es juzgar apropiadamente. Al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo que todo es permitido. Jesús da un mandamiento directo para juzgar. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Aquí tenemos una aclaración sobre el tipo correcto de juicio o discernimiento que debemos ejercer basado en la voluntad de Dios, que va en contra del tipo de juicio hipócrita, orgulloso e implacable basado en nuestra voluntad. Si consideramos claramente esta diferencia de juicio, será más fácil el poder reconocer que Dios tiene misericordia para aquellos que han obrado mal, de la misma forma de la que tú y yo hemos obrado. Y de esta forma podemos responder de la misma manera que Cristo lo hizo con nosotros, que fue por medio de amor y misericordia. Y quiero recordarte que el amor no es un sentimiento, sino una acción que es la definición misma del amor vertical de Dios por nosotros. En la Biblia tenemos una historia de una mujer sorprendida en adulterio. En esta ocasión podemos ver a Jesús como el modelo de la demostración de amor a otros cuando pecan. Cuando los escribas y fariseos arrastraron a la mujer y la llevaron ante Jesús, preguntándole si debían apedrearla, Él le respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Uno a uno, todos se fueron hasta que solo quedó Jesús y la mujer. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos?
¿ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús no pasó por alto el adulterio de esta mujer. Él simplemente decidió no condenarla como lo habían hecho los líderes religiosos. Jesús le demostró misericordia y le habló de la verdad en amor. Así es como nuestro Padre Celestial ha decidido tratarnos, y es la forma en que desea en que actuemos con los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Cuando uno decide dejar de juzgar de forma humanamente incorrecta, verás menos fallas en los demás. El mostrar amor a otros es buscar el bienestar en sus vidas, a pesar de sus errores, y perdonarlos por sus faltas en vez de juzgarlos por ellas. Es una actitud que nos hace asemejar cada vez más a Cristo. En otras palabras, ser tolerantes con los demás. No se puede amar a las personas cuando se les está juzgando. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, en amor. Una vez que nos hayamos arrepentido de haber juzgado de forma implacable y tengamos la perspectiva de Dios sobre las personas que hemos estado juzgando, Dios puede permitir que colaboremos con Él para hacer que esta persona se libre de su pecado. Lo mejor que podemos hacer para comenzar es orar por aquella persona. Eventualmente, puede ser que Dios nos guíe para hablarle la verdad del Evangelio en amor, de discipularlos en su crecimiento espiritual y de ser esa herramienta de Dios para la transformación de una vida que lograste impactar con tu obediencia a Cristo. Y si estamos tratando con un creyente, el hablar la verdad en amor puede incluir ayudar a la persona a ver cómo su comportamiento va en contra de la voluntad de Dios y alentarla a cambiar por causa del Evangelio. Dios nos da instrucciones en la Biblia de cómo hablarles a las personas que están incumpliendo sus normas. Antes de ir a hacer esto con alguien, se nos advierte que debemos ser humildes y tener la actitud correcta. No dar de juzgar o de criticar arrogantemente. Recordemos que nosotros también somos susceptibles a las mismas tentaciones, así como la del orgullo. Debemos compartir con la persona lo que Dios nos ha revelado, no para condenarla ni para reprobarla, sino para restaurarla y ayudarla. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los cristianos a menudo somos acusados de juzgar arrogantemente o de intolerancia cuando se habla acerca del pecado. Pero oponerse al pecado no está mal. Sostener en alto la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae las ondas y las flechas de aquellos que eligen el pecado sobre la piedad. Claro es el caso de Juan el Bautista, que provocó la ira de Herodías cuando habló en contra de su adulterio con Herodes. Eventualmente silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. A los creyentes se les advierte que no juzguen a los demás de manera hipócrita, injusta o arrogante. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesús recomienda el juicio correcto. Debemos tener discernimiento. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluida la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Debemos confrontar gentilmente a los hermanos o hermanas descarriados por el pecado. Debemos practicar la disciplina de la iglesia. Y sobre todo debemos hablar la verdad en amor. Pero si has caído en cuenta que tienes una actitud de juicio implacable, es momento de confesarle a Dios tus pecados, de imponer tus normas o estándares a otros, y al juzgar y al condenar a los demás arrogantemente, así como también por tener una actitud de superioridad. Déjale saber a Dios que decides confiar en Él como el único juez sobre tu propia vida y la de las personas a tu alrededor. Y pídele a Dios que te use para amar y ministrar a las personas que has estado juzgando.